es continuación. El sermón está bien fácil, pero está bien difícil entenderlo en el contexto. No sé si me expliqué. O sea, el sermón la verdad está bien fácil, pero si tú lo agarras aparte, pero si lo metes en todo lo que hemos visto, ay, te confundes ahí un poquito. Mira, lo que ha estado haciendo Pablo es decirle a los corintios que eran muy poco sabios, porque exaltaban a los hombres, exaltan, ay, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿sí? Yo soy de Pedro, y los espirituales, yo soy de Cristo, y hacían grupitos. Entonces eso no era sabio, y habían traído creencias, filosofías del mundo a la iglesia, y las estaban distribuyendo erróneamente. Entonces Pablo los regaña y les dice, no metas la sabiduría del mundo a la iglesia, no te guíes por la sabiduría del mundo en las cosas morales y espirituales. ¿Se entendió? Eso, digamos que es el contexto, y este pasaje está en eso, pero parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Entonces ahora Pablo les dice, mira, el plan de la salvación, esa es la sabiduría de Dios, y no tiene nada que ver con el mundo. Y te voy a explicar lo que hizo Dios en su plan sabio para salvarnos. Ese es el contexto. Si me entendiste, vas a entender todo lo demás. ¿Sí? ¿Se entendió o lo dejé peor, hermano? Usted dígame. ¿Lo dejó peor? Ah, ok, gracias, hermano, por eso. Siempre me anima mi hermano a mí. Muy bien, mira. Bueno, el título ahí está. Odio los títulos largos, pero lo tuve que hacer así porque es complejo. La sabiduría de Dios se manifiesta en su plan redentor, que es de salvación, para gloria de Él. Y hay 3 puntos en todos estos versículos que leyó el hermano Will, que predicó más bien. Entonces, mira, la sabiduría de Dios, ¿cómo se manifiesta en nosotros? Por medio de la unión con Cristo. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, el que Él haya inventado este proceso de unión con Cristo es bien sabio. Ahorita lo explicamos. La sabiduría de Dios se manifiesta en su plan de salvación. El plan de salvación es algo bien sabio. Ok, ahorita lo vamos a ver. Y al final de cuentas, todo lo que hace Dios no es por nosotros ni para nosotros, es para que sea glorificado Él. Y dices, ay, todo eso yo lo he oído. Bueno, ahorita vas a ver. Entonces, entremos de lleno. ¿Sí? Primer punto. La sabiduría de Dios se manifiesta por medio de la unión en Cristo. Esa es una doctrina que ya la predicamos. Entonces, a ver si se entiende. Mas por Él, ¿quién es Él? Dios Padre, no es Cristo. Mas por Él, ustedes están en Cristo Jesús. Esa es la doctrina de la unión con Cristo. Esa preposición en cambia todo. ¿Sí? Entonces Dios les está diciendo, gracias a mí, ustedes ahora están unidos a Cristo. ¿Sí? Y eso, entonces no hagan caso a nada de lo que diga el mundo. Yo inventé esto, de cuenta. Esta doctrina yo la inventé. Gracias a mí, ustedes están en Cristo. Que si ya, como ya lo predicamos, no voy a profundizar mucho. Si ya entendiste qué relevante es esta doctrina, no vas a tener mucho problema. Pero mira, yo sé que ya la escuchaste, a lo mejor ya la entiendes, pero esto va más allá. No sé si entiendas todas las implicaciones que tiene esa frasecita. Mas por Él están ustedes en Cristo. Mira, te repito, por la sabiduría del mundo, escúchame bien, filosofías, ideas del mundo, religiones del mundo, ninguna de ellas te va a llevar a Dios. Ninguna de ellas vas a poder conocer a Cristo. Ninguna. Entonces te rechaza toda esa sabiduría. ¿Sí? Solo por Dios, que éramos, fíjate lo que voy a decir, bien ofensivo. Acuérdate, ¿a quién escogió Dios? A lo vil y a lo menospreciado escogió Él, a lo insignificante, a lo que no es, para humillar lo que es, dice, ¿no? Entonces, gracias a que somos tan comunes, no voy a decir la otra palabrita, corrientes, algunos somos corrientes, ¿verdad? Gracias a que somos tan comunes, gracias a que somos tan insignificantes, gracias a que el mundo nos subestima, es que somos parte de ello. Por eso estamos en Cristo, ¿cierto? Gracias a ello. ¿No te habías puesto a pensar en eso? Gracias a esta posición que tenemos tan poco reconocida en la sociedad, es que ahora estamos unidos a Cristo. ¿Sí? Eso es sabio. Eso es sabiduría de Dios. Estar en Cristo. Ahora, ¿qué significa estar en Cristo? Ya lo saben ustedes. Habla de una relación tan
especial, tan estrecha, que cómo es posible que un tipo como tú, como yo, esté unido en Cristo en todo. No sé si se entiende. ¿Sí? Mira, qué tan importante es que una persona, aunque cree en Dios, pero no está en Cristo, está bajo condenación. Esa persona todavía está con sus pecados en deuda y todavía está bajo la ira de Dios. ¿Es importante? Fíjate qué importante. No importa si cree en Dios, no importa si va a la iglesia. Si no está unida a Cristo, esa persona está en bajo condenación aún. ¿Se entendió? Fíjate qué importante es. ¿Sí? Esa persona está bajo la ira de Dios aún. Ahorita un canto, te pregunté, hermano, no sé si lo vieron en el último canto que dice, la ira de Dios propició. Parece que se entiende al revés. La ira de Dios propició, o sea, como que alguien hizo que Dios se enojara. Es al revés. Es al revés. La ira de Dios propició, ahorita lo vamos a explicar. Propició es una doctrina. Satisfizo la ira de Dios, quiere decir. Eso quiere decir Dios. Pero parece que cuando la lees en la gramática nosotros, la ira de Dios propiciosa provocó. No es eso. Ahorita lo vamos a entender. Mira, la doctrina de la soteriología, en resumida, eso está muy bonito, oye, los teólogos lo usan mucho, Josimar, Tony, les fascina ahí resumir su teología, pero los ordinarios como yo, la salvación. El plan de salvación, hombre, ya, vámonos, eso. Bueno, muchos todavía se confunden. Es un paquete. Es un paquete. Muy interesante, muy discutido y muy polémico, pero la Biblia lo enseña. Todo eso es la salvación, papá. Fíjate, todo eso es la salvación. A lo mejor me faltó uno, ahí me van a criticar los teólogos. Todo eso es la salvación. Fíjate. Por eso muchos cuando leen salvación en la Escritura, no entienden que a lo mejor se está refiriendo a un aspecto de eso nada más. Todo eso es el paquete de la salvación. ¿Sí? Bueno, tú me dices, oye, me estás predicando y me estás hablando ahorita de la unión en Cristo. ¿Te faltó? No, eso es lo interesante. La unión en Cristo depende de todas ellas. O sea, todas ellas dependen de la unión en Cristo. Nadie puede ser predestinado si no está en unión en Cristo. Nadie puede ser regenerado, nadie puede ser llamado, nadie puede ser justificado. No hay propiciación, no hay redención, no hay adopción, no hay sellado, no hay glorificación si no está en unión con Cristo. Ahora entiendes qué sabio es Dios y qué importante es esta doctrina. Entonces les dice, ustedes están en Cristo, gracias a Él. ¿Sí? Entonces, me voy a ir un poquito en detalle para explicar un poquito más de esto. Hay un pasaje que muchos confunden, lo citan mucho, sobre todo los carismáticos la distorsionan, ¿no? Porque, por ejemplo, te lo voy a poner para que veas de qué estoy hablando. Tengo una enfermedad, no, tengo una enfermedad, mira, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron. ¿Cuál cáncer? Tú ya no tienes cáncer, no tienes nada que ver con eso, es una distorsión. Esto habla de la deuda que tenías con Dios. Ahora eres justificado, ya no estás en deuda. De eso habla de la nueva vida, de la regeneración, del nuevo nacimiento. Ese pasaje habla de eso, nada de lo otro. Pero se oye muy bonito, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, ahí está la doctrina, la unión con Cristo. Si alguno está en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura es. ¿Por qué? Porque nació de nuevo, porque ha sido justificada, porque ha sido perdonada, porque hay una herencia, porque está sellado. ¿Sí? Muchas implicaciones de ese pasaje que no lo vamos a enseñar ahorita, pero todo es porque está en Cristo. Otra muy famosa y que me encanta a mí. Gracias a la unión en Cristo, que ya no hay condenación para nosotros. Así peque yo mañana terriblemente, no hay ninguna condenación, nada. Por eso alguien me pregunta, bueno, se enojó el otro día una persona conmigo porque enseñé unas doctrinas muy fuertes, pero hay que enseñarlas, ni modo, ¿no? Pero algunas son delicadas, y sí es cierto, ¿no? Una vez me preguntaron que si un cristiano se puede suicidar, y yo le dije, ¿de que puede? Claro que puede. O sea, ¿puede un cristiano caer en drogas? Claro que puede. ¿Puede un cristiano caer en robo? Claro que puede. ¿Que debe? No. ¿Puede un cristiano caer en el suicidio? Sí.
Ahí está la garantía de él. Ni aún así dice, no, entonces va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque se mató. Pues están todos los pecados, están perdonados, ¿qué no? Si está en Cristo. Si está en Cristo. Ahí está, mira. Qué hermosa promesa. Ninguna condenación hay. Y digo que delicadas porque hace muchos años en un seminario del famoso John MacArthur, un alumno le preguntó al maestro en el seminario que si se podía suicidar un cristiano, y él le dijo que sí. Pues al tiempo ese alumno se suicidó. Y duraron años en litigio de los padres en contra del seminario de John MacArthur. Y muchos años después ganaron el seminario, obviamente. No tenían responsabilidad del mismo. Por eso es delicado, pues, porque puede haber aquí un que otro con tendencias, ¿no? Revisa las armas ahorita, ¿no? Entonces, ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Eso es maravilloso. Mira, me fascina. Sabiendo, es decir, entiende, sabiendo, comprendiendo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahí está la unión con Cristo. Cuando Cristo moría en la cruz, ahí estaba muriendo Abraham. Es hermoso eso, ¿sí me entiendes? Ahí me tocaba morir, murió en mi lugar, en mi representación. Eso hizo Cristo por la unión, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Y si morimos con Cristo, ahí está la unión con Cristo otra vez, creemos que también viviremos con Él otra vez. 3 veces menciona la doctrina de la unión con Cristo. Y esa expresión, viviremos con Él, se refiere que un día estaremos glorificados con un cuerpo resucitado. ¿Entiendes ahora qué maravilloso y qué sabio es esto? Pregúntales allá qué piensan de eso. Terrible. Qué sabiduría. ¿Ves la sabiduría de Dios aquí? Eso es maravilloso. Gracias a la unión viviremos, resucitaremos. ¿Estamos? Segundo punto. Bueno, no segundo punto, perdón. Hay una... Para afianzar un poquito más, todavía le voy a brincar rápido, pero unas analogías, unas metáforas muy hermosas. Acompáñenme a Juan 15:1, donde él es David. Todos saben, conocen ese pasaje. Si alguien tiene mucho calor y no le pega el cooler, aquí hay espacios vacíos, vénganse para acá. ¿Alguien puede agarrar mi lugar donde está Alicia? No, en serio. Porque veo que ya están amontonados en aquellos coolers y se pueden venir para acá. Si no, coman chulo. Dice Juan 15, fíjate. No te desenfoques del tema. La sabiduría de Dios en la unión con Cristo. Yo soy la vid. ¿Quién es yo soy? ¿Quién es yo soy? Jesús. La vid, ¿qué es la vid? La planta de uvas. Dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, ¿qué es el pámpano? La rama. En mí, ahí está la unión. En mí no lleva fruto y lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar. Ahí es lo que entra el labrador, ¿no? El Padre. Ahí entra la santificación. Hay algo que estorba en tu vida, te lo quita. Oh, la comida, el trabajo, la pareja, los hijos, los nietos. Te está estorbando, te lo quita. ¿Cómo lo quita? No sé. Dios tiene los planes con... Dice, y ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí. Ahí está. Y yo en ustedes. Ahí está. Esa es la unión en Cristo. Es algo increíble. Nosotros en Él y Él en nosotros. Es algo, no voy a decir la palabra místico, pero es algo cósmico que nosotros no podemos entender. ¿Cómo es que estamos unidos a Cristo? Es algo maravilloso que los mismos teólogos difícilmente pueden explicar, pero es algo maravilloso. No más quiero que lo entiendas, ¿sí? Dice, y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. ¿A ti qué importa? Tú no puedes hacer nada bueno si no estamos unidos a Cristo. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Es una promesa, mucho. Y te dice la otra promesa negativa, porque separado de mí, nada puedes hacer. Y la sabiduría del mundo te dice lo contrario. Nada puedes hacer moralmente y espiritualmente, estoy hablando. Puedes alcanzar el éxito financiero allá, el éxito académico, claro. Pero moralmente y espiritualmente, entiéndelo, no vas a cambiar. No vas a cambiar si no estás unido a Cristo. ¿Se entiende? Y hace la comparativa
Por ejemplo, el cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros la iglesia somos el cuerpo. Y habla de esa unión. ¿Cuándo se va a separar esto de aquí? Espero que nunca. No. ¿Cuándo? Obviamente este cuerpo fue creado para estar unido. Bueno, se habla de la unión con Cristo, ¿verdad? Un edificio dice que Cristo es el fundamento y la iglesia son las piedras vivas. ¿Cuándo has visto que una construcción, ya pasó tiempo y le vamos a quitar el cimiento? No se va a caer. Nunca se separa el cimiento de la construcción. Es la unión con Cristo. Esa es la sabiduría de Dios que quiero que entiendas. Matrimonio. ¿Por qué estamos casados? Para ejemplificar la unión de Cristo con la iglesia, nada más para eso. Por eso se inventó. Y habla de una unión indisoluble. Jamás va a separarse Cristo de su esposa. Habla de esa unión. Es algo que el mundo no enseña. Ahora sí, punto 2. La sabiduría de Dios se manifiesta en su plan de salvación. ¿Dónde viene eso? El cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y reino. Aquí menciona 4 aspectos. Yo te puse como 18 ahorita. No importa. Pablo se enfocó en 4 aspectos nada más. Muy importantes. Pero nomás con esos 4 quiere ilustrar qué sabio es Dios. Eso es lo que quiere ilustrar. 4 aspectos nomás. Como todos los conocen ya ustedes y los hemos predicado, me voy muy rápido en cada uno de ellos. Muy rápido me voy. Por ejemplo, sabiduría. Aquí sabiduría tiene 2 aspectos. ¿Sí? 2 aspectos. Cristo ha sido hecho nuestra sabiduría. ¿En qué sentido? Mira, nosotros no obtuvimos el conocimiento y la salvación por filosofías o ideas del mundo, sino a través de Cristo que se hizo nuestra sabiduría. ¿Cómo? Por ejemplo, dice Jesús, yo soy el camino. ¿Cuál camino? El verdadero. ¿Cuál verdad? La absoluta. ¿Cuál vida? La plena, la verdadera. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y si me conocieras, ahí está, también conocerás al Padre. Entonces, gracias a la sabiduría que obtienes de mí, puedes encontrar esos 3 aspectos: el camino, la verdad y la vida. ¿Entiendes? Entonces, Cristo se hace sabiduría para que nosotros lleguemos al plan de salvación. Está fácil entenderlo, ¿no? Por ejemplo, yo nunca, ni tú, hubieras encontrado el camino correcto, nunca hubieras descubierto la verdad absoluta, y menos hubiéramos hallado la vida eterna y verdadera por otros medios, solo conociendo a Cristo. Por eso hablaba ahorita, nadie, porque crea a Dios, o porque yo antes creía en Dios, sí, pero no conocías a Cristo, no eras salvo y nunca conociste a Dios. La única verdaderamente conociste al Dios verdadero hasta que conociste a Cristo, porque muchos se ufanan, no, yo no era tan malo, yo creía en Dios. Nunca conociste a Dios, es mentira. Nadie de nosotros, hasta que conocimos a Cristo. Ese Dios que querías era falso, estaba distorsionado. Aquí todo el mundo cree en Dios. Todos los que están alrededor creen en Dios. ¿Y a dónde crees que van a ir a parar? Porque no conocen a Cristo, no tienen la sabiduría. Ok. Es la manera en cómo Dios muestra la sabiduría a través de Cristo para nosotros. Otro, más claro. Dios que mandó que de las tinieblas, oscuridad, ignorancia, resplandece la luz, el conocimiento, sabiduría, ¿sí?, en nuestros corazones. ¿O cómo? Por la iluminación del conocimiento. Ahí está. Cristo se hace sabiduría para nosotros. Nos ilumina el entendimiento y comprendemos el Evangelio. Esa es la sabiduría. ¿Entiendes? La sabiduría de Dios se hace presente. Y hay otra sabiduría que es después de esa, que se manifiesta con Cristo, y es la sabiduría progresiva, que es la que todos debemos de trabajar ahorita y estar creciendo en sabiduría. Por ejemplo, este proverbio es hermoso, porque Jehová da sabiduría. Ahí está, se refiere a eso. Y de su boca viene conocimiento e inteligencia, obvio, de la Escritura. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente. Aún aquí Él nos cubre, nos protege de la falsa doctrina. Nos provee la sana doctrina, aún aquí, ¿no? Estamos hablando de esa sabiduría progresiva, o como dice Colosenses 3:16, ¿no? La palabra de Cristo, ¿no? Se la sabe mi hermana, ¿no? Mora en abundancia. ¿Cómo? Mora en abundancia, ¿cómo? Enseñándonos y exhortándonos. Ahí está la sabiduría de Dios, ¿verdad? La semana pasada predicamos en
IBR sobre Efesios y estaba hablando de que la sabiduría de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Sabes cómo? Revelándonos los misterios. Misterio era algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se reveló. Por ejemplo, la iglesia era un misterio. Después, el que vimos la vez pasada era que uno de los misterios era que en la segunda venida el Señor va a acabar con la gente y va a reinar Él. Era un misterio, ¿no? Porque acuérdate, cuando empezó Cristo predicando, les dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué se refería? Pues que era el rey, pero el reino todavía no llegaba. Dice, entonces, bueno, el misterio es, ¿y él? ¿El reino cuándo? En la segunda venida Él viene y se establece. Era un misterio. Y nosotros ya lo sabemos. Y vamos a estar ahí. ¿Me explico? Eso es sabiduría. Y nos lo está dando Dios. Entonces, seguimos. Sabiduría, pero hay otro aspecto, justificación. Este ya lo conocen todos ustedes, mucho lo manejan, ¿no? Sobre todo en el ámbito de las iglesias reformadas o bíblicas. Lo manejan muy bien y lo dominan. Pero sí rapidito, justificación es un término legal. Los abogados, no sé si hay aquí abogados, los abogados lo conocen, es un término legal. Es para decir, si tú vas con un abogado y cometiste un delito y te dice, quedas justificado, quedas absuelto, libre del cargo. ¿Sabes qué se hace con eso, no? Bueno, ¿qué quiere decir justificación en el caso de la salvación? Haz de cuenta que en un tribunal, el padre es el juez, ¿sí? Y tú eres el acusado. Y tú estás con toda tu lista de pecados de toda tu vida, que fue terrible, ¿no? Y es el padre. Condenado absoluto. Aquí no hay, ¿cómo se llama? Pagar fianza. No hay nada que te libre. Tú estás perdido. No hay nada que hacer. De hecho, hay las leyes. Porque si violamos las leyes de Dios, con una que violes, ya estás condenado por la eternidad, ¿no? La paga del pecado es muerte. Nada puedes hacer contra eso. O sea, la factura por haber pecado es muerte espiritual, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero yo no puedo derramar mi sangre para salvarme, porque tú estás lleno de manchas, no vas a decir, estás lleno de pecado. No sirve. Entonces, en eso aparece el Señor Jesús y dice, no, yo no tengo ninguna mancha y yo muero en su lugar, tomo la carga en su lugar y pago. Y quedo yo justificado. ¿Sí? El Señor Jesús se ofrece por nosotros para pagar por la culpa, absorbiendo todo el castigo. Así que Dios, como juez, asiente que el Señor tome nuestro lugar y queda satisfecho. Ahí está la propiciación. Queda satisfecho con ello, lo que se conoce como propiciación, queda satisfecho. Así que el juez divino de toda la creación declara que Abraham, a partir de ahora, es justificado, es decir, libre de pecado, libre de cargos. Ya no hay juicio contra él, porque Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están justificados. Ya. Oye, pero va a volver a pecar. Sí, todos los pecados ya los pagó a él. ¿Entiendes? Qué maravilla, qué tremendo es el plan de Dios. Tremendo. Por eso esos que inventan, pero si pecas pierdes la salvación. ¿No entendiste? La palabra justificación, absuelto, pagó todo. O sea que estás minimizando el sacrificio de la cruz. Estás destrozando la gracia de Dios y dices que, pero ¿cómo puedes hacer que la gracia es caída? Nadie puede caer de la gracia de Dios, porque la salvación es eterna, no está condicionada. La salvación es por Cristo, no por lo que yo haga. No puede estar condicionada. Esa es la sabiduría de Dios, y lo otro es la sabiduría del mundo, que inventan esas falsas doctrinas que lastiman tanto al Evangelio. Oye, mira lo que dice. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Y qué hacen todas las religiones? Todas las religiones quieren justificar por obras, haciendo obras. Todas, excepto estas. El cristianismo bíblico es el único que cree en eso. Todas las demás lo inventan. Hay una obra que tengo que hacer, me tengo que bautizar. Dios va a hacer un equilibrio entre lo bueno y lo malo. ¿Qué tantos pecados? Si me arrepentí al final al morirme. No depende de ti. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Por eso, ¿lo puse?
¿sí? Mucho más estando ya justificados en su sangre, que dice, seremos salvos de su ira. Ahí está, es una promesa, seremos salvos. Es una promesa, no es, a lo mejor Abraham se va a salvar, vamos a ver al final cómo se porta. No, ya, fue justificado por su sangre, ya, suficiente. Por eso hay tanto gozo en las iglesias que entienden esto, ¿sí? Vean, ¿cómo dice? Tercer aspecto, santificación. También hemos hablado un montón sobre este aspecto, santificación. Y santificación tiene dos connotaciones, ya entienden ustedes. Santificación es consagrado, apartado para Dios. Es decir, que Antonio, al ser consagrado, al ser santificado, le pertenece completamente a Dios. Todo lo que haga. Por ejemplo, decíamos que en el tabernáculo usabas el utensilio y todo era santísimo, porque ese utensilio era para uso exclusivo del culto de adoración de Jehová. Y ese yo no lo puedo usar para otra cosa, porque lo contaminaba. No lo podía sacar de ahí. No lo pudo usar algo mundano. No pasa nada, no, lo contaminas y hay castigo en aquel tiempo. El día de hoy, Antonio está consagrado. No puede usarse él para algo pecaminoso, porque está consagrado. En ese aspecto está hablando santificación. Y hay el otro aspecto que ya lo conocemos mucho, la santificación progresiva, que es el único aspecto de los 18 que te mencioné, donde Dios en su gracia permite que participemos. Pero cualquier fruto que logremos en la santificación no es gracias a nosotros, es gracias a Dios. Ahorita te voy a poner un pasaje sobre eso, pero que sí lo traje. Ahora, pero ¿cómo es esa santificación y qué es? Bueno, es transformar mi mente, mi alma, mi corazón, mis sentimientos, por medio del entendimiento profundo de las Escrituras, gracias al poder del Espíritu Santo morando en mí. Es decir, en la medida que yo profundice eso, el Espíritu Santo usa lo que hay para transformarme. Si yo no le meto, el Espíritu Santo se mantiene inactivo. No hay nada, no hay crecimiento, mijo. No le metiste, no le meto nada. Si hay una prueba y un versículo como que tenía que ver con eso y el Espíritu Santo no te lo va a dar, pero si te lo aprendiste, te lo va a recordar. ¿Me explico? Así trabaja, no es mágico. El Espíritu Santo trabaja en la medida que yo le meta este alimento. Así es como trabaja, esa es la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, Filipenses 2:12, acompáñenme. Filipenses 2:12. Lo bueno que con esta no se nota que estoy sudado, ¿verdad? ¿No se nota? ¿Sí se nota? No, ¿verdad? Voy a traer ropa oscura de... Dice Filipenses 2:12, fíjate lo que dice. Este también lo confunden mucho. Fíjate, es Pablo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjate lo que dice, ocúpense en su salvación. Y es donde dice, ¿ves? Lo que pasa es que se pierde la salvación. Tienes que estar al pendiente de no pecar, porque la vas a perder. No, se refiere a salvación de los 18 aspectos que te puse. ¿A cuál crees que se está refiriendo? Ocúpense. ¿De qué vas a ocuparte? ¿De la glorificación? No puedo. ¿De la propiciación? No puedo. ¿De la predestinación? No puedo. Entonces, ¿de qué se referirá? Usa la lógica. La Escritura tiene mucho sentido común. ¿De cuál? Santificación. Entonces ahí, ocúpate de tu santificación. Enciérrala en paréntesis. ¿Cómo? Con temor y temblor. O sea, con miedo. No, temor y temblor, es decir, con reverencia. No confiando en tu carne, sino confiando en la gracia de Dios. Hace muchos años, me acuerdo que, gracias a Dios, lo digo literalmente, desde que yo me dio nacimiento el Señor, hasta los 20 años, me ha mantenido con hambre de estudiar la palabra todos los días. Y hubo un hermano que al final perdió el apetito y se enfrió y dejó de leer. Entonces ahí me dio temor y temblor. Yo le dije, Dios, ojalá nunca me pase que me enfríe y ya no quiera leer tu escritura. Y me dio temor y temblor, a eso se refiere. Entonces, yo, ¿por qué leo? Porque soy muy... No, por la gracia de Dios. Pero nosotros podemos pisotear la gracia de Dios y obstaculizar y se te acaba ese amor, esa hambre. ¿Me explico? Entonces por eso hoy tengo que andar con cuidado, santificándome, que no dependa de mí,
sino de la gracia de Dios, y no pisotear la gracia de Dios, porque a veces la pisoteamos de muchas maneras, ¿verdad? Porque Él es el que produce en ustedes, ¿qué? El querer como el hacer. Dios puso el deseo de todos ustedes de que viniéramos al culto, pero hubo algunos que dijeron, fíjate, ya lo tenían, pero obstaculizaron al Espíritu Santo en ese sentido. Entonces, aparte es un mandato santificar, ¿no? Ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor, ¿no? Entonces, último aspecto, redención. ¿Qué es redención? También ya lo vimos, lo predicamos allá los que estaban. Redención es, se usaba mucho ese término con los esclavos. Acuérdense que ¿cómo se llama? El comercio de esclavos en aquel tiempo era un área del comercio muy lucrativa. Era muy común la venta de esclavos. Entonces, si a mí me interesaba un esclavo, yo iba con el dueño, ¿cuánto? Tanto, lo compraba. Eso es rescatar, redimirlo, ¿sí? Redención, es comprarlo de la esclavitud. Ya es muy diferente yo darle un certificado de libertad, pero él ya me pertenecía. Eso hizo Cristo. Cristo nos redimió. Ahí está la redención, nos compró de la esclavitud, ¿verdad? Ahora, en ese sentido se refiere a ese aspecto. Pero hay otro. La salvación empieza con la redención y termina con la redención. ¿En qué sentido? Cuando la redención sea completa. ¿En qué sentido? Cuando nuestros cuerpos sean totalmente redimidos. ¿En qué sentido? Glorificados. Creo que tengo un pasaje aquí. A ver. Creo que sí, mira. Romanos. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos, fíjate, se supone que nosotros estamos gimiendo para que ocurra eso. O sea, como deseando fervorosamente dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Cuál? La redención de nuestro cuerpo. ¿Cuál? La glorificación. ¿Cuándo? Cuando haya resucitación. Entonces se supone que deberíamos estar anhelando, ay, que ya me resucito. Pero cuando me enfermo sí pienso eso, ¿verdad? Cuando te duele algo, ojalá que ya viniera el Señor. Eso se está hablando de eso. Eso es la redención. Cuando ya resucitemos con un cuerpo glorificado. ¿Verdad? Por eso mira Juan, otra promesa. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, fíjate, qué hermoso. Pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿En qué sentido? Porque le veremos tal cual, en el sentido de dos cosas, santo y resucitado, con cuerpo glorificado. Ya vas a ser perfectamente santo, sin pecado, para estar en la presencia de Dios, con un cuerpo especial. Porque ahorita, suponiendo que se permitiera que apareciera, bueno, Dios es espíritu, se manifestara la gloria de Dios, así seríamos consumidos todos, porque la gloria es pesada, es como fuego consumidor. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando había una teofanía, todos tenían miedo. Voy a morir, decían. Ya ves Isaías, cuando tuvo la visión de Dios, voy a morir porque soy hombre pecador. No podemos soportar la presencia de Dios. Pero cuando seamos santos y con un cuerpo glorificado, vamos a estar cara a Dios. Como Moisés cuando hablaba con Dios. ¿Sí? ¿No es hermoso eso? Bueno, esa es la sabiduría de Dios. Último punto, para terminar. Muy corto muy fácil. ¿Ven qué rápido voy? Brian se puede aventar 2 sermones aquí conmigo. La sabiduría de Dios nos insta, ¿sí? Nos exhorta, por decir, a glorificar a Dios. ¿De dónde viene eso? Ahí está. El que se gloría, gloríese en el Señor. Acuérdate que estamos hablando sabiduría del mundo versus sabiduría de Dios. Acuérdate. ¿Sí? Entonces, todo lo relacionado al plan de Dios viene de Él mismo. Así que todo esto destruye por completo cualquier ideología, filosofía o corriente de pensamiento del mundo considerado sabiduría. Me acuerdo hace como 2 años vi que andaba muy de moda este que se viste de naranja, que es peloncito, que es de la religión del Tíbet. El Dalai Lama, ya bien que saben. Bueno, es que tiene un póster de él. Sí, ándale, Dalai Lama. Entonces, bueno, sabes que muchísima gente sigue a este hombre y lo escuchan porque oílo hablar. Le preguntan cualquier cosa y responden con un montón de sabiduría humana que si no estás bien afianzado en la escritura, te vas
te vas con él, como dicen unos, se va por la finta y dices tú, wow, qué respuestas da, bien profundas, ¿no? Entonces los viejitos de aquí, bueno, ya no hay. Se acordarán en mis tiempos, los polivoces tenían un programa donde salía maestro, Chapulín, ¿te acuerdas? Saltamonte le decía, ¿no? Y le hacía preguntas bien bobas y el otro le contestaba. Eran emulando a este tipo de personas, era una sátira de ellos, pero porque así era. Entonces hay mucha gente que, wow, el Dalai Lama. De hecho hay una pastilla donde usan el ejemplo del Dalai Lama para que te relajes, ¿no? Con sus consejos. Falso, ¿no? Bueno, la sabiduría del mundo es serio. El otro día me regañó mi esposa porque me dice, cuando dije sobre esto, dice, no, es que tú los exhortaste a que busquen las filosofías del mundo. No, le dije, me entendiste mal. Entonces yo la regañé, porque así soy yo. Yo la regañé, la puse en su lugar, le dije, estás equivocada, le dije, el Señor te reprenda. No le dije eso. Y le dije, no, me entendiste mal. Yo les dije, si quieren, prueben y husmeen las filosofías del mundo, sobre todo las profundas, son sumamente tentadoras. Que si no estás afianzado en esto, la verdad, empiezas a caer y a divagar entre las dos, porque son muy, muy atractivas. Yo anduve en eso, por eso te digo, te embriagan. Es como decir, cuidado con la mujer ajena, esa mujer ajena, guapa, seductora y sexy, cuidado. Si te involucras con ella, te va a seducir. Lo mismo, las filosofías del mundo son así, si no estás bien arraigado. Digo, si quieren pueden profundizar, pero cuidado, no más. No. Dice Alicia que no, que para nada. Alicia es blanco y negro, ok, ¿verdad? De repente, estudiando filosofía y letras de varios de aquí, ¿no? Es que el hermano Antonio dijo, bueno, muchos teólogos estudian filosofía y letras, ¿sabes? Arthur Sproul tenía maestría en filosofía y letras, para poder entender un poco más. Pero bueno, yo apenas terminé la primaria. Muy bien, bueno, Dios dice, esa sabiduría es necedad, y están terriblemente equivocados, ¿sí? Eso no es sabiduría. La sabiduría de Dios nos exhorta al final de todo a que le demos gloria solamente a Dios. Ahí está. El que se gloría, y esta es una cita de Isaías. No sé si la puse, ok. En la sabiduría del hombre, sea cual sea la sabiduría, la filosofía o la religión inventada por el ser humano, siempre hay algo de gloria para las personas, ya que con eso es un indicio de que están erradas. ¿Sí se entiende? Todas las filosofías humanas, o religiones, o pensamientos humanos, al final de cuentas, la gloria siempre es para el hombre, no para Dios. Cuidado. Ya desde ahí es un indicio de que, ok, está mal. Porque acá dice, no, todo aquí es para la gloria de Dios. Y lo pone como autoridad, porque dice, escrito está. Es decir, como aquí lo dice, es verdad. Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? Es más, y la cita, esta, es de Isaías, pero Isaías la hace bien larga, con otras palabras. Y Pablo la cambia, pero en esencia dice lo mismo, así que cuidado, no vas a malinterpretar a Pablo y decir, hey, está citando y está alterando la escritura. Te la voy a leer, es Jeremías 9:23, te la voy a leer, dice, de hecho yo les hice un sermón de esto. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Ves? No se alabe el sabio en su sabiduría. Puedes tener un CI muy grande, no importa. Ni en su valentía se alabe al valiente, ¿no? Ni el rico se alabe en su riqueza, no. ¿Qué dice el 24? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, si en algo te quieres gloriar o alabar, ¿sabes en qué? En entenderme y en conocerme que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero decir. Entonces, en el final de cuentas, gloriate en el Dios. Es lo que te está diciendo. Solamente que Pablo lo resumió. Así que nadie debe jactarse o gloriarse por cualquier don, talento, por muy extraordinario que tengas. Las Olimpiadas, que son una exaltación del ser humano, ¿no? A mí me fascina, la verdad, todo lo que es deporte, pero no deja de ser una exaltación al ser humano. ¿No, la verdad? ¡Wow! Rompió la barrera de los 10 segundos. Sabes que casi cualquier animal corre más rápido que eso. Es más, hay serpientes que caminan casi la velocidad del ser humano y no tienen pies ni patas. ¡Wow!
qué meritorio romper la barrera de los 10 segundos del ser humano. Dices, ¿qué es eso? Saltó, arrojó la bala a tantos metros. ¡Wow! No tiene nada. ¿Sí entiendes qué bobo es a veces los deportes de los hombres? Que a mí me encantan, pero no dejan de ser sumamente bobos. Es increíble, ¿no? Yo muchos años fui deportista y de repente llegué a pensar, o sea que gane el que llegue primero a la línea. ¡Wow! Eso es todo, sí, eso es todo. Y tanto fue por eso, sí. Ay, por eso ganan millones, sí. Oh, wow. ¿No? Pero bueno, esa es la saber. Y esto ocurrió 700 años, esta profecía. Mira, lo que dice Pablo, y esto debemos decir nosotros. Lejos esté de mí el gloriarme. O sea, ninguna jactancia de ti hagas. Lejos. ¿Sino en qué? En el plan de salvación, lo que pasó en la cruz. Ahí está, en eso sí gloríate, dice. ¿Sí? ¿Qué vas a gloriar? Mis logros. De eso te vas a gloriar, de tus logros, de tu belleza, de tus talentos, el tiempo que tienes de creyente. A veces nos suponemos, no, yo ya tengo 20 años de evangelio. Pues mejor no lo digas porque parece que tienes 5. Le soy muy fiel al Señor. Le sirvo mucho. Ya tengo este ministerio y este ministerio. Ya antes serví en este ministerio. ¿Te estás gloriando? ¿De qué te estás gloriando? Si es tu obligación servirle al Señor, ¿de qué te estás gloriando? No, yo antes hasta mis hijos servían al Señor. ¡Wow! ¿Por qué mérito? Gente, yo saqué adelante a mis hijos y a mi familia. ¿Tú los sacaste adelante? ¿Estás seguro? ¿Tú fuiste? ¿O fue la gracia de Dios? La misericordia de Dios. ¿De qué te jactas? No, yo llevo 25 años trabajando en esta misma empresa. ¿Te jactas de eso? ¿Quién crees que te ha mantenido firme en ese trabajo? ¿Quién crees? ¿Quién te ha dado las energías para soportar? ¿Quién crees? ¿No? Fíjate que se juzga a ciertas personas porque cayeron en un pecado escandaloso y ellos no. Y hay gente que se ha jactado de no ha caído en tantos pecados escandalosos. ¿Te jactas de eso? Aguas. Sumamente peligroso eso, ¿no? Entonces dice Pablo, no, gloríate en el Señor. Aún Filipenses, mira, lo dice. Nosotros los que somos de la circuncisión, es decir, los judíos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no tenemos confianza en la cabeza. Es decir, ¿en qué confío en algo de aquí? ¿En qué? Nada. Nada. Así que no hay nada en nosotros que nos gloriemos, sino solo en Cristo. De hecho, Corintios dice, no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Y hay gente que alaba, bueno, no alabo a mí, pero alabo a la creación. Exalto la creación o a la criatura, ¿no? El premio Nobel de la Paz a fulanito, wow. ¿No? A veces exaltamos a ciertas personalidades en el mundo. Xochitl Gálvez, no sé. Luego se notó, mira quién sonrió, ¿no? Ya vemos quién son de ese lado, ¿no? López Obrador, la 4T. Así que, hermanos, ¿se entendió? Nunca nada vas a poder encontrar allá afuera sobre Dios, Cristo y la salvación. No hay nada allá. No hay nada. Parece igual, pero no es. La única manera es en Cristo Jesús que podemos encontrar la sabiduría de Dios. Eso es lo que quiere refutar Pablo completamente, por eso lo pone así, ¿verdad? La unión con Cristo y a ver, ¿quién se le hubiera ocurrido que esos 18 aspectos comprenden el plan de salvación y que así dice, así se va a salvar la humanidad? ¿A quién se le hubiera ocurrido? ¿A quién? Nunca a nadie. Porque nadie conocía que Dios es un triuno y que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se van a poner de acuerdo. Bueno, yo te envío, tú te ofreces, tú mueres por algunos pecadores, yo los predestino, los elijo, y tú, Espíritu Santo, vas y les das vida nueva morando en ellos, y luego los santificas usando la Escritura. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Jamás a nadie, ningún ser humano. Esa es la sabiduría de Dios, es lo que quiero que entiendan. Eso es tan sabio que ellos lo ven como tonto y locura, porque yo era de ellos. ¿Sí entiendes? Qué sabio es Dios. Muy bien, oremos.